Hola amigos de Ajedrez Latino, ¿cómo están? Soy el gran maestro Diego Flores y en el video de hoy vamos a repasar una de las victorias del gran maestro Vladislav Artemiev en el reciente campeonato europeo. Para quienes no lo conozcan, este chico de apenas 21 años ganó todos los torneos en que participó durante este 2019. Arrancó con el Super Abierto de Gibraltar, donde se impuso por delante de jugadores como Aronian, Nakamura, Bashir Lagrave, entre otros grandes maestros muy reconocidos. Después consiguió el título en el Campeonato Mundial por equipos, representando a su país, donde fue el puntal de su equipo. Y luego, y hace muy poquito, ganó el Campeonato Europeo Individual, un torneo realmente muy competitivo, con cientos de grandes maestros que aspiran a clasificar a la Copa del Mundo, y logró imponerse en solitario en ese torneo. Justamente en enero, Kramnik había anunciado su retiro del ajedrez profesional y al mismo tiempo este chico de, como decíamos, apenas 21 años estaba consiguiendo su primer triunfo en lo que es el ajedrez de élite, en el torneo de Gibraltar. Por lo tanto, podríamos decir que Rusia se está asegurando después de un tiempo tener un buen recambio para las futuras Olimpiadas, algo que se les viene negando desde el 2004, cuando fue la última vez que ganaron, y recordemos que en ese entonces todavía Kasparov era parte del equipo. Vamos a pasar a lo que es la partida en sí. Es contra el gran maestro checo Hrasek. Artemiev iba de blancas y como podemos ver en la posición, el blanco acumula muchas piezas en el flanco rey. Por lo tanto, está muy latente la opción de un ataque muy directo. ¿Qué es lo que hizo Artemiev en este momento? Arrancó con torre por G7, que es una jugada que sale bastante a la vista en una primera impresión, pero el tema es después de rey por G7, torre G3 jaque, rey H8, ¿cómo continuar el ataque ahora? Veamos algunos ejemplos. Una idea podría ser jugar alfil H6. Pasa que alfil H6, bueno, amenaza alfil G7 jaque y rey G8, alfil por F6 sería mate, ¿sí? Pero el negro podría defenderse con torre G8, entonces ahora el blanco, por ejemplo, si hiciera torre por G8, el negro no podría tomar de rey porque seguiría dama G5 jaque y mate en G7. Por lo tanto, el negro debería capturar con la torre, con el caballo, perdón, y ahora el blanco tendría una jugada interesante, que es más bonita que efectiva, que es dama por F7. Uno podría decir, bueno, qué linda que es, porque si alfil por F7, caballo por F7 es mate. Pasa que el negro acá cuenta con un recurso defensivo también, igualmente vistoso, que es dama C1 jaque. Desvía al alfil, y después de alfil por C1, alfil por F7, el rey ya se puede escapar. Por lo tanto, alfil H6 no es la mejor jugada de la posición. La jugada que eligió Artemiev acá, para seguir incrementando sus opciones de ataque, fue caballo por D5. De esta forma elimina al caballo de F6 y ahora podemos ver, por ejemplo, que blanco amenaza justamente caballo por F6, que generaría un ataque de mate imparable, ¿sí? Si el negro no hiciera nada, el blanco va a hacer caballo por F6 y va a amenazar mate en H7. Por lo tanto, el negro no tiene muchas opciones acá. Veamos, por ejemplo, una opción, sería caballo G8, ¿sí? Y ahora, ¿cómo podría continuar el blanco? Bueno, caballo por F7 jaque. Sigue destruyendo la defensa del rey enemigo y permite la apertura de la diagonal A1H8 sobre el rey enemigo. Después de torre por F7, alfil E5, el negro tiene que tapar. Y después de caballo por F6, las amenazas de mate son imparables, ¿sí? El negro tiene algún jaque en la primera, pero después de rey H2 no va a suceder nada. Y el blanco, como decíamos, amenaza torre G8 o simplemente sacar el caballo de F6 con mate inminente. Entonces, la jugada que eligió el negro es la más normal, ¿sí? Que es caballo por D5. Ahora, luego de este cambio, el blanco sí hace alfil H6, que como dijimos antes amenaza alfil G7 seguido de alfil F6, y ahora el tema es que el negro no puede hacer torre G8, porque en caso de torre G8 obviamente torre por G8, rey por G8, dama G4 jaque y llega el mate a G7. Entonces el negro lo que
decidió hacer es jugar alfil F6, que es la jugada convencional para defender el punto G7. Y aquí Artemiev definió elegantemente con dama por F6 jaque, a lo que el negro se rindió, en vistas de caballo por F6, alfil G7 jaque, rey G8 y alfil por F6 mate. Esta es una partida muy vistosa de Artemiev, porque logró un ataque realmente muy bonito, pero esto no significa que sea su estilo. Él en general es un jugador universal, muy técnico, que puede ganar todo tipo de posiciones. Elegí esta partida porque es de las más vistosas que jugó y termina de una forma muy bonita. Espero que les haya gustado el video y como siempre recuerden que si les gustó pueden suscribirse a nuestro canal. Un abrazo a todos y muchas gracias.